con la licenciada Arisleidy Burgos, quien es representante de la Defensoría Pública y ella está en San Francisco de Macorís. Le damos los buenos días, saludos y bienvenida. Muy buenos días, a nuestro espacio. Muchas gracias. Bueno, es un placer tener a Arisleidy acá con nosotros. La conozco de hace muchísimo tiempo, a su familia, también una familia digna, trabajadora de acá de la provincia de Hermanas Mirabal. Antes de hablar, Arisleidy, de las reivindicaciones de ustedes como entidad dentro del Poder Judicial, a mí me gustaría hablar un poco de lo que es un defensor público, que la gente sepa qué es un defensor público, cómo es la formación, porque si hablamos en ese tenor, la gente puede entender por qué las reivindicaciones y por qué la queja. Vamos a comenzar hablando de lo que es la Defensoría Pública. ¿Qué es la Defensoría Pública? Bien, Chiqui. La Defensoría Pública es una entidad de carácter constitucional porque se encuentra consignada en nuestra Constitución en lo que es el artículo 176, es decir, que está consignada en la misma. Es una entidad que brinda servicio de representación gratuita a todas las personas que por cualquier causa no tengan los medios de contratar servicios de un abogado privado, pero esto es solamente en el ámbito penal, exclusivamente. En el ámbito única y exclusivamente penal. Penal. Bien. Antes existían, no sé si existen, estoy divorciado, los abogados de oficio. ¿Todavía existen los abogados de oficio? Existen muy pocos, pero ya en realidad han sido sustituidos porque con la creación de la ley 277-04, que es la ley que crea defensa pública y que rige la defensa pública, se crea la carrera del defensor público. Y a partir del 2003, que comenzaron las promociones de defensores públicos, entonces fueron sustituidos ya por los miembros de carrera de la defensa pública. ¿Y cuál sería la diferencia de un abogado de oficio y un defensor público? Porque en el objeto podríamos decir que tienen una gran similitud. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a la formación, a la labor, al tiempo, al trabajo? En síntesis realizan, igual que los abogados adscritos, el mismo trabajo. Ahora bien, para la formación y para poder ingresar a la carrera, entonces sí, aquí viene la diferencia. Y es que el defensor público pasa un concurso muy riguroso. Incluso es uno de los concursos que en el ámbito judicial es el más difícil, el de los defensores, porque nosotros tenemos primero una prueba psicométrica. Luego de aprobada esa prueba psicométrica, que es el filtro, entonces entramos a una prueba escrita de 40 puntos, pasamos luego a una prueba oral frente a un jurado con una serie de preguntas de temarios, de más de 100 temarios, que tenemos que alarlo al azar, para entonces desarrollar frente a ese jurado esos temas. Y luego de eso pasamos entonces a un juicio simulado. Y en ese juicio simulado tenemos entonces que pasar esa prueba para llegar al final a una entrevista. Estamos hablando de qué tiempo, más o menos, qué tiempo dura la formación del defensor para ya comenzar a elaborar la Defensoría Pública, el tiempo de preparación. Luego de esto, que es el concurso en sí, entonces que terminan las evaluaciones, pasamos a lo que es la Escuela Nacional de la Judicatura, que es donde también se forman los jueces. Y entonces ahí tiene una duración el programa de 10 meses. Dentro de la escuela, con horario de 7 de la mañana, porque tenemos clase de creol para poderle dar asistencia a las personas nacionales haitianos que también pueden ser sometidos en nuestro país, como cualquier persona. Y luego de las clases de creol, entonces tenemos las clases de materia penal, que son hasta las 5 de la tarde. Pero a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, entonces tenemos clase de ejercicios dentro de la escuela. Y todos los días dentro de esa escuela, en esos 10 meses, tenemos un foro que vence a las 12 de la noche y tenemos una tarea que vence a las 12 de la noche. Para ser defensor público debe pasar un buen proceso, de preparación y de mucho tiempo también y mucho trabajo. O sea, previo al concurso te tienes que preparar con todos los temarios, porque imagínate, tú tienes 200 temas que desarrollar y tú no sabes cuál te va a salir. Entonces tú tienes que tener todos esos temas, una preparación previa,
pasar el concurso y luego la formación de la escuela 10 meses para poder entonces ingresar a las oficinas. Con esto no cualquiera puede ser un defensor público. Bueno, en la provincia Hermanas Mirabal, desde el año 2003, que es la primera promoción, solamente hemos pasado 3 personas, y no porque no hayan ido muchas personas a participar, porque sí van. Por eso me enfoqué tanto antes de hablar de las reivindicaciones, porque es bueno que la gente, el pueblo, la audiencia sepa la fuerte preparación, la responsabilidad, el trabajo de un defensor público. Y ya que hablamos de la preparación, entonces hablar del desempeño en el tiempo. Fuera del aire hablamos que tú, y al igual que tus compañeros, pueden subir a audiencia hasta 8 veces al día. Sí, así a un es. litigio hasta 8 veces al día. Y fíjate, Chiqui, que estamos hablando, por ejemplo, en Salcedo, los defensores de aquí, Cristino, y los chicos, Ana Rita, Samuel, Petra, que es una jurisdicción, podríamos decir, pequeña. Tú verificas su agenda y tienen 8 y 7 audiencias en el día. Que imagínate, es mucho decir, ¿eh? Sí. Es mucho decir. Para esta provincia, Hermanas Mirabal. Aparte de que ellos no solamente cubren las audiencias preliminares, juicios, ejecución de la pena, la corte de apelación también, ellos también tienen los turnos de instrucción, es decir, todas las medidas de coerción que llegan, que no tienen abogado, pasan a la defensa pública. Aparte de eso también tienen el turno de policía, es decir, nosotros los defensores vamos todos los días, sin excepción, a los destacamentos a verificar las condiciones de los detenidos. O sea, que deben ir también. También debemos ir. Cada día hay un defensor designado para el área de atención permanente, donde las hubiera, o instrucción, como aquí en Salcedo, y también un defensor para ir a los destacamentos a verificar las condiciones de los detenidos. Están exigiendo mejores condiciones laborales. ¿Cuáles son esas condiciones laborales que ustedes exigen? En principio estamos exigiendo, y esto es una lucha que no es de ahora, o sea, hace años se viene escuchando lo mismo con los defensores públicos con relación a lo que es el ahorro. Es repetitivo porque se ha hecho caso omiso a los reclamos de los defensores, es decir, al Estado no le interesa o se ha olvidado de esta institución para lo que es el presupuesto que se le asigna. Estas luchas que han venido desde hace más de 5 años, donde se hace el reclamo, ¿por qué? Porque en principio la defensa pública pertenecía al Poder Judicial. Y luego se hace lo que es la independencia de la defensa pública. Cuando los defensores pertenecían al Poder Judicial, que gozaban del presupuesto del Poder Judicial, su salario era igual al de juez de paz. Entonces, cuando se crea la independencia, que se supone que era para mejoría de los defensores, entonces viene y se le asigna un presupuesto que lo que hace es dejarlos atrás. Porque los jueces de paz, que son los que están en categoría del defensor categoría 1, porque son 3 categorías de defensores, 1, 2 y 3. El defensor categoría 1 se quedó detrás y los fiscalizadores, que en ese momento ganaban menos que un defensor, también se fueron delante. O sea, nos hemos quedado con un presupuesto pírrico. Se han olvidado de ustedes. Se han olvidado, así ¿Ustedes tienen un plan de lucha establecido, actividades, manifestaciones? ¿De qué trata? Nosotros, a través de la Asociación de Defensores Públicos que existe aquí en el país, se han estado leyendo lo que son la lectura de los manifiestos en todos los palacios de justicia a nivel nacional. El pasado 2 de mayo... Pero eso no es suficiente. No, no es suficiente, es el comienzo. Nosotros en principio estamos haciendo el llamado de manera pacífica a las autoridades, dándole la publicidad y haciendo la lectura, y se hizo a nivel nacional. Quiero que sepan que todas las oficinas de defensa pública salimos los defensores a hacer la lectura del manifiesto. Eso fue el pasado día 2. Pero es el inicio, la lucha va a seguir. Y lamentablemente sin los defensores públicos el sistema penal colapsa. Porque eso le iba a preguntar. Tenemos el 80% de los procesos penales del país. Porque si ustedes paralizan el 80% de los procesos penales. Porque si ustedes paralizan, entonces se paró. Entonces se para el tren judicial. Entonces eso es un llamado muy importante que ustedes pueden llamar la atención a través de ese mecanismo. Entonces, esta es la primera fase. ¿Han tenido reuniones para buscar la forma con las autoridades que tienen que ver con la situación? ¿Qué les dicen?
Nosotros, la asociación ha hecho el llamado tanto a autoridades, reuniones directamente con la dirección de la Defensa Pública y el Consejo, porque la Defensa Pública tiene un consejo que el presidente del consejo es precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Entonces, se han hecho llamados para que se pueda ver la posibilidad de un reajuste salarial con relación a nosotros, pero nada de eso ha tenido frutos. Al Ministerio Público es extremadamente ineficiente, mediocre. Los ajustes de salario han sido constantes. Un fiscal titular gana un dineral, aparte de que tienen hasta una exoneración y los adjuntos. Eso es algo extraordinario. Es placentero, Sí, incluso un defensor categoría 3, que es una persona que ha pasado varias evaluaciones por más de 90 puntos, gana menos que un fiscalizador, que es la primera parte. O sea, un defensor que viene pasando todas esas evaluaciones y además el tipo de servicio que nosotros damos, que en la valoración que se hace de la defensa pública es una de las instituciones que tiene mayor calidad y eficiencia con relación al servicio público nacional. Ustedes tienen que estar bien preparados para todos los casos. Así es. ¿Qué sigue después ya de este llamado público que ustedes han hecho ante los medios de comunicación? Los planes es ya hacer un paro y es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque podría haberse lesionado de alguna manera los usuarios que nosotros representamos, porque ellos no tienen la culpa de toda esta situación que estamos viviendo los defensores. Pero, ¿qué pasa? Que si nos siguen ignorando, si se sigue haciendo caso omiso a lo que nosotros estamos solicitando, entonces ya sí no tendremos que ver es en la obligación de tener que hacer un paro nacional. ¿Tienen fecha y por qué tiempo? Aún no tenemos fecha definida, pero sí se ha estado conversando dentro de la directiva, porque ya nosotros estamos tratando de ver cómo se puede solucionar de manera que no haya una lesión directa a nuestros usuarios. Se hablaba también de un déficit de personal. Así es. Fíjate qué pasa. Del déficit, ¿de qué hablamos? Más o menos cuánto hace falta para la Defensoría. Decir cuántas personas faltan, yo diría que hasta que no se haga un ajuste de salario, no habrá posibilidades de tener un personal. ¿Quién se va a meter ahí? Porque, exactamente. ¿Han renunciado en los últimos años? Han renunciado muchísimos defensores. Hace 3 años aproximadamente teníamos 178, 180 defensores públicos y en enero, sin contar los que renunciaaron, de enero en adelante teníamos menos de 120 defensores. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Pero muy poco. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Muy poco. Por eso es la carga laboral. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y cuánto actualmente entonces hay? Actualmente, porque todos los días renuncia, incluso la semana pasada. En este distrito judicial, en este departamento. Un defensor de carrera. En este distrito. En Hermanas Mirabal hay una sola defensora de carrera. Hay 2 abogados adscritos, pero de carrera solamente una, y el coordinador, Cristino Lara, que gracias a Dios Salcedo tiene un coordinador que hace funciones de defensora. También. Cristino sube audiencias, Cristino hace turnos destacamentales, que no todos los coordinadores lo hacen. Mi vecino, Cristino. Cristino hace de todo lo que hace el defensor, él participa. Entonces, podríamos decir que tenemos 2 con Cristino, defensores de carrera, pero se abrieron 2 plazas cuando yo concursé en 2019 para Salcedo, y esas plazas nunca fueron suplidas. ¿Por qué no estás aquí? ¿No te gusta estar aquí? En principio, cuando participé, no había la plaza de Salcedo. Yo entré en el primer grupo porque se seleccionaron por notas y el primer grupo solamente tenía cabida San Francisco. Cuando se entró el segundo grupo, entonces se abrió la plaza de Salcedo y entonces se la dieron a otras personas que estaban en la espera del banco de elegibles. ¿En San Francisco cuánto hay? Actualmente nosotros somos 6 defensoras. 6. Con tantos casos en San Francisco. Corte y todo. Y porque no tenemos ni un año que perdimos 2 defensores de carrera. El licenciado Ángel Zorrilla Mora, un litigante extraordinario. Eusebio Jiménez, categoría 3. Sí, muy bueno. Renunció el día 2. A partir del día 2. Imagínense, si es el que más ganaba, que es el categoría 3, se fue al ejercicio privado porque es que las condiciones laborales no son dignas. Así es. ¿Qué mensaje tú tienes una observación para la gente, para las autoridades? ¿Qué tú les dirías a ellos?
ya como vocera, como representante de la Defensoría Pública, para que puedan actuar en consecuencia y buscar una solución? Bueno, yo entiendo que las autoridades tienen que poner mayor atención a lo que nosotros estamos solicitando. La defensa pública brinda un servicio a toda la ciudadanía, porque no es solamente que digamos que es un tipo de persona, cualquier persona puede solicitar este servicio, como manda la Constitución, por cualquier causa. Incluso abogados, a los miembros de la policía que han tenido un conflicto penal, a toda esa persona nosotros los representamos. Entonces, yo hago un llamado a las autoridades a que presten atención a nuestro reclamo, a que se otorgue una mayor partida presupuestaria a nuestra oficina, porque de lo contrario, entonces nos veremos en la obligación de tener que hacer un paro nacional. Y eso traería como consecuencia pues la lesión del sistema penal de la República Dominicana. Así es. Bueno, Lo dicho está claro. Sí. La muchacha se ha formado muy bien. Muy buen léxico. Maneja muy bien y es muy buena litigante. Yo la he visto litigar. Gracias. Litiga muy bien. ¿No has pensado irte al ejercicio privado? Estoy en planes. Tengo muchos planes y todavía no he tomado decisiones, pero sí, ¿tú la quieres puede sacar ser. también? No. ¿Me quieres sacar? de la No, decisión? mayormente los defensores utilizan la Defensoría Pública como plataforma para formarse. Así es. Para formarse, para coger, para fortalecerse. Y posteriormente van a ejercicio privado con una gran preparación. Pero eso, Chiqui, es porque no hay una retención de los defensores, no hay una motivación de quedarte. Porque el Ministerio Público tiene muchísimo litigante bueno. Mucho y trabajo, no se van. mucho trabajo y Juegan poco bien. dinero. Exactamente. Mucho trabajo y poco dinero. Mucho trabajo, poco dinero. Así es. Y bueno, damos las gracias a Ariley Gracias a ustedes. por la visita, por aceptar la invitación al espacio y decirte que el programa está a tu disposición cuando quieras venir, enviar cualquier comunicación. Estamos aquí, ya tienes otro medio más para interactuar y para quejarse y llamar la atención. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio.